Shalom. Soy el rabino Jacob y quiero que escuches con atención lo que voy a decirte, porque si lo comprendes, tu relación con el dinero nunca volverá a ser la misma. No te hablo como un maestro distante ni como un gurú, sino como alguien que estuvo donde tú estás ahora. Yo también tuve un trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde, un empleo que me robaba el alma, el tiempo y la fe. Durante años creí que la forma de sobrevivir era ahorrar, guardar cada centavo, privarme de lo que deseaba, esperando que un día ese esfuerzo diera fruto. Pero ese día nunca llegaba. Antes de continuar, déjame decirte algo importante. Estoy en una misión para alcanzar 10.000 almas antes de que termine este año. Cada alma alcanzada es una semilla de luz en medio de la oscuridad, una familia más que sale de la pobreza y entra en propósito. En la Torá hay una frase que transformó completamente mi manera de pensar. Ki Adonai Eloheja, hu hanoten, leja koach lasot chail. Porque Adonai tu Dios te da el poder para hacer riquezas. No dice que Él te da las riquezas, dice que te da el poder. Y ese poder no se manifiesta cuando escondes el dinero, sino cuando lo haces trabajar. A partir de ese momento empecé a observar cómo piensan los sabios, cómo operan las familias judías que prosperan generación tras generación. Descubrí que su secreto no era el ahorro, sino la jojma, la sabiduría práctica para multiplicar. Aprendí que el dinero es como una semilla. Si la entierras por miedo, se pudre. Si la siembras con fe, florece. Mi abuelo me decía, Jacob, si guardas tus monedas en un cajón, pronto tendrás un cajón lleno de monedas muertas. Pero si las pones a trabajar, cada moneda te traerá compañía. En aquel entonces, yo no entendía del todo sus palabras, pero el tiempo me mostró que tenía razón. Recuerdo un día en el trabajo, mientras miraba la pantalla de mi computadora contando los minutos para salir, sentí un vacío profundo. Ganaba lo suficiente para sobrevivir, pero no para vivir. Fue en ese momento que decidí aplicar el principio que hoy te voy a revelar. Lo tomé de la Torá, del Talmud y de la experiencia misma de mi pueblo. El principio es simple pero poderoso. El dinero que no circula muere. En hebreo decimos kesef holeh chai, kesef omed met. El dinero que se mueve vive, el que se detiene muere. Ese día tomé una decisión que cambió mi destino. Dejé de ahorrar por miedo y empecé a invertir por propósito. No fue fácil. Tenía apenas unos pocos ahorros, pero decidí ponerlos a trabajar. Compré libros sobre educación financiera, asistí a seminarios, busqué mentores. Invertí primero en conocimiento, porque la Torá enseña, Talmud Torá keneged kulam. El estudio vale más que todo. A los pocos meses algo comenzó a cambiar. Mi mente empezó a expandirse. Ya no pensaba en términos de escasez, sino de propósito. Empecé a ver oportunidades donde antes veía riesgos. Y cuando mi mentalidad cambió, mis resultados también cambiaron. Quiero que escuches esto. No fue el dinero el que me dio libertad, fue el entendimiento. Cuando entendí que el dinero es una energía que fluye a través del servicio, la creatividad y la fe, empecé a usarlo como una herramienta sagrada. En Mishlé, Proverbios 11:24, está escrito: hay quienes reparten, y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Esa es la ley espiritual que rige la abundancia. Si retienes por miedo, el flujo se detiene. Si das con propósito, el flujo aumenta. Fue así como nació mi primera empresa. No tenía capital, pero tenía un principio: servir con excelencia.
Comencé ofreciendo asesorías financieras en mi tiempo libre, aplicando lo poco que había aprendido. Gané mi primer cliente, luego otro, y con el tiempo construí algo que me permitió dejar el empleo que me ahogaba. Hoy manejo varias empresas, pero no lo digo por vanagloria. Lo digo para que sepas que los principios de la Torá funcionan, incluso en el mundo moderno. No importa si estás en Nueva York, en Miami o en Los Ángeles, si aplicas los principios eternos, obtendrás resultados eternos. Te voy a contar algo que muchos no saben. Cuando las familias judías enseñan a sus hijos sobre dinero, no les dicen ahorra, les dicen aprende a multiplicar lo que recibes. En hebreo, la palabra brajá significa bendición, pero también expansión. La bendición no es tener algo, es hacerlo crecer. Cuando comprendes eso, dejas de obsesionarte con guardar y comienzas a crear. Mi padre me decía que cada billete es un mensajero. Si lo despides con miedo, no vuelve. Si lo envías con propósito, regresa multiplicado. Por eso, cada vez que invertía, hacía una oración breve. Adonai, bendice esta semilla y tráela de vuelta en abundancia. No te hablo de supersticiones, te hablo de fe práctica, de emuná. La emuná no es creer que Dios va a hacer todo por ti. Es actuar con la certeza de que Él ya te dio el poder para hacerlo. En ese tiempo empecé a notar algo curioso. Mientras más daba, más recibía. No solo en dinero, sino en oportunidades, contactos, sabiduría. La tzedaká, la justicia del dar, se convirtió en mi filosofía de vida. No se trata de regalar, se trata de equilibrar. La Torá enseña que el universo se sostiene en el dar y recibir. Si solo tomas, el flujo se interrumpe. Si solo das sin propósito, te vacías. Pero si das con conciencia, activas la rueda de la abundancia. Recuerdo a una mujer que conocí en una de mis conferencias. Se llamaba Miriam. Tenía 3 empleos y aún así no lograba llegar a fin de mes. Me dijo, «Rabino, ahorro todo lo que puedo, pero siempre falta algo». Le pregunté, «¿En qué inviertes?». Y me miró confundida. «No puedo invertir, apenas sobrevivo». Entonces le respondí, «Por eso mismo no avanzas, porque aún no has sembrado tu semilla». Le enseñé a aplicar el principio de las 3 partes. 1/3 para tus necesidades, 1/3 para invertir y 1/3 para bendecir. Empezó con muy poco, $20 a la semana, pero los puso en movimiento. Compró materiales para hacer postres y venderlos en su comunidad. En 6 meses su ingreso se duplicó y en un año dejó 2 de sus 3 empleos. Hoy tiene una pastelería que da trabajo a 5 personas. Esa es la fuerza de la ley espiritual. Lo que se mueve, crece. Cuando yo empecé, tenía miedo. No te voy a mentir. Tenía miedo de perder, miedo de fallar, miedo de quedarme sin nada. Pero recordé lo que dice el Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Adonai, que en sus mandamientos se deleita en gran manera. Riqueza y bienes hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. El temor correcto no paraliza, impulsa. El temor reverente a Dios te recuerda que el dinero no es tu amo, sino tu herramienta. Y ahí entendí algo más profundo. El dinero obedece la mentalidad del que lo posee. Si tu mente está dominada por el miedo, el dinero huirá. Si tu mente está guiada por propósito y gratitud, el dinero vendrá a ti. Una tarde, mientras caminaba por las calles del barrio donde crecí, recordé cómo mi madre solía guardar su dinero en una caja de metal escondida bajo el colchón. Ella creía que así lo protegía. Pero cuando la inflación llegó, aquel dinero perdió su valor. No era culpa suya, era la mentalidad que le habían enseñado. La mentalidad del miedo.
Yo decidí romper esa cadena. Tomé cada dólar, cada peso y le di un propósito. No un destino de consumo, sino de crecimiento. Empecé a apoyar pequeños negocios, a crear empleos, a enseñar lo que había aprendido. Y en ese proceso descubrí algo sorprendente. La abundancia no es acumular, es contribuir. Si hoy tienes una cuenta de ahorros que te da menos del 1% anual, estás perdiendo dinero cada día. Lo que crees que te protege te está robando lentamente. La inflación no es solo económica, es mental. Si no creces, retrocedes. Por eso te digo, deja de ahorrar por miedo y comienza a invertir con fe. Recuerda esto, el dinero es un siervo, no un amo. Si tú no lo gobiernas, él te gobernará. Y para gobernarlo necesitas conocimiento, disciplina y propósito. Hace unos años, en una sinagoga de Nueva York, di una charla sobre prosperidad espiritual. Al final se me acercó un joven y me dijo: «Rabino, tengo miedo de invertir porque puedo perderlo todo». Yo le respondí: «Si no inviertes, ya lo perdiste». El miedo paraliza, la acción libera, y la acción guiada por sabiduría produce abundancia. La Torá dice en Kohelet, Eclesiastés 11:1, «Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás». Esa es la metáfora perfecta de la inversión. Lo que das al flujo de la vida vuelve multiplicado. Pero si nunca lo echas al agua, jamás regresa. Yo viví años sin entenderlo, hasta que un día me dije: «Jacob, ¿qué estás esperando? ¿El momento perfecto? ¿El salario ideal? ¿El consejo de alguien más?». Entonces recordé otra frase del Talmud: «Im lo akshav eimatai». Si no es ahora, ¿cuándo? Y comencé. Ese primer paso fue el más difícil, pero también el más sagrado. Cuando di el salto y decidí mover mi dinero, fue como si el cielo se abriera y una nueva corriente comenzara a fluir. No porque todo saliera perfecto, sino porque empecé a actuar en fe. Emuná significa precisamente eso: moverse aunque aún no se vea el resultado. Mi primera inversión no fue grande, apenas unos pocos cientos de dólares. Me uní a un amigo que vendía artículos en línea. Al principio parecía insignificante, pero cada semana aprendía algo nuevo. Cómo negociar, cómo atender a los clientes, cómo reinvertir las ganancias. Esa pequeña experiencia me enseñó más sobre prosperidad que todos mis años de ahorro. El ahorro me había enseñado a retener. La inversión me enseñó a confiar. Y entonces llegó una lección aún más profunda. La Torá dice en Bereshit, Génesis 26:12, «Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y bendijo a Adonai». Isaac no esperó el año perfecto ni las condiciones ideales. Sembró en medio de la escasez. Y fue precisamente su acto de fe lo que activó la bendición. Aprendí que la bendición no depende del entorno, sino del acto de obediencia. Cuando dejé mi trabajo de oficina, muchos pensaron que había perdido la cabeza. «¿Cómo vas a renunciar a un empleo estable por un sueño incierto?», me decían. Pero la estabilidad es una ilusión si tu alma está en prisión. El dinero que ganas sin propósito termina convirtiéndose en cadenas invisibles. Empecé a dedicar cada mañana a la oración y al estudio. Le pedí a Adonai que me mostrara cómo aplicar su sabiduría en el mundo moderno. Y la respuesta fue clara: multiplica. Multiplica tus talentos, multiplica tus relaciones, multiplica tu influencia, multiplica tu servicio. El dinero, me di cuenta, es simplemente la sombra del valor que entregas. Un día, mientras enseñaba a un pequeño grupo de jóvenes sobre educación financiera, uno de ellos me preguntó:
«Rabino, ¿cómo sé si una inversión es correcta?». Le respondí: «Pregúntate si esa inversión crea vida. Si solo enriquece tu bolsillo pero empobrece tu espíritu, no viene de Dios. Pero si bendice a otros, si mejora tu entorno, si te da paz interior, entonces estás alineado con el propósito divino. Esa es la diferencia entre el dinero del mundo y el dinero de la braja. El dinero del mundo promete poder, el dinero de la bendición trae propósito». Años después, entendí que mi verdadera riqueza no eran mis empresas, sino las personas transformadas a través de mis enseñanzas. Cada vida cambiada es una ganancia eterna. Recuerdo a un hombre llamado Andrés. Trabajaba 12 horas diarias en una fábrica y no veía salida. Lo conocí en un seminario. Me dijo: «Rabino, ya intenté todo. Ahorro, reduzco gastos, pero nada funciona». Le respondí: «Porque estás aplicando la ley del miedo, no la ley de la fe». Le enseñé a separar su ingreso. 10% para tzedaká, 10% para inversión en conocimiento, 10% para oportunidades. En 6 meses había pagado la mitad de sus deudas. En un año abrió su propio taller. Hoy tiene 20 empleados. Y cuando me lo contó, con lágrimas en los ojos, me dijo: «Rabino, nunca pensé que dar fuera la clave para recibir». Eso es tzedaká, justicia, equilibrio, canal de bendición. Cuando damos, no perdemos. Circulamos la energía divina. Cada acto de generosidad auténtica es una inversión espiritual que produce intereses eternos. Durante mis primeros años como empresario cometí muchos errores. Invertí en proyectos que fracasaron, confié en personas equivocadas. Pero incluso esas caídas se convirtieron en maestros. Aprendí que la fe no elimina el riesgo, lo redime. La Torá enseña en Mishlé 24:16: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Lo importante no es evitar las caídas, sino levantarse con más sabiduría. Empecé a entender el dinero como una conversación con Dios. Cada decisión financiera se volvió una oración. Antes de firmar un contrato, me detenía un momento y decía: «Adonai, si esto trae luz, que prospere, si no, ciérrame la puerta». Esa simple práctica me salvó de muchos errores. A veces creemos que la prosperidad se mide por el tamaño de una cuenta, pero la verdadera prosperidad es la paz con la que duermes por la noche. Si tu dinero te quita la paz, no es bendición, es distracción. Hay un pasaje en Devarim, Deuteronomio 28, que dice: «Y Adonai te abrirá su buen tesoro, el cielo, para enviar lluvia a tu tierra en su tiempo, y bendecirá toda obra de tus manos». Mira que no dice «te bendecirá porque oras», sino «bendecirá la obra de tus manos». La oración abre la puerta, pero la acción la cruza. Esa fue la diferencia entre el Jacob empleado y el Jacob empresario. El primero pedía, el segundo actuaba. No te conformes con sobrevivir. Fuiste creado para fructificar. Cada talento que no usas es un campo sin sembrar. Y cada campo sin sembrar se vuelve estéril con el tiempo. He visto a muchas personas pasar la vida esperando el momento ideal para empezar. Te diré una verdad: el momento ideal no existe. El único momento real es ahora. Recuerdo una tarde en Jerusalén, caminando por el mercado de Mahane Yehuda. Vi a un anciano vendiendo especias. Tenía las manos arrugadas, pero su rostro irradiaba paz. Le compré un poco de canela y le pregunté: «¿Cuánto tiempo lleva aquí?». Me sonrió y me dijo: 40 años y cada día es el primero. Le pregunté cómo mantenía esa alegría después de tanto tiempo. Me respondió: «Porque cada día confío en que Adonai traerá al cliente adecuado».
Esa respuesta se quedó grabada en mí. El hombre entendía algo que muchos olvidan. La abundancia no es acumular clientes, es confiar en la fuente. El miedo hace que midas el valor por números. La fe hace que lo midas por propósito. Cuando empecé mi segunda empresa, cometí el error de obsesionarme con las ganancias. Trabajaba sin descanso, y aunque el dinero llegaba, la paz se iba. Una noche, exhausto, abrí la Torá buscando consuelo, y mis ojos se detuvieron en Tehilim, Salmos 127:2. Por demás, madrugáis y veláis hasta muy tarde, y coméis pan de dolores, porque a su amado dará Adonai el sueño. Lloré. Entendí que la verdadera riqueza incluye descanso. Aprendí a trabajar con ritmo espiritual. 6 días de acción, 1 de reposo. Ese equilibrio me dio más productividad que todos los años de esfuerzo desmedido. La prosperidad sin propósito es solo agotamiento decorado. Por eso enseño a mis alumnos que el dinero tiene 3 propósitos sagrados: sostener, expandir y bendecir. Si tu dinero no cumple esos 3, está desalineado. Sostener es cubrir tus necesidades con gratitud. Expandir es reinvertir en algo que multiplique la vida. Bendecir es compartir con otros para mantener el flujo divino. Cuando aplicas esas 3 llaves, las puertas del cielo se abren. Un hombre sabio me dijo una vez: Jacob, si no das dirección a tu dinero, él la tomará por su cuenta. Esa frase me persiguió por semanas hasta que entendí su profundidad. El dinero mal dirigido termina sirviendo a los ídolos del ego. El dinero con propósito se convierte en adoración. Y aquí hay algo que quiero que grabes en tu mente. La abundancia no llega para llenarte, llega para revelarte. Te muestra quién eres cuando tienes poder de decidir. Si usas la riqueza para servir, crecerás. Si la usas para presumir, te perderás. He visto a muchos hombres ricos ser pobres en propósito. Y he visto a personas humildes vivir con un gozo que ningún millón puede comprar. La Torá nos enseña equilibrio. Dice en Mishle 38:9. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue, o que sea pobre y robe. El sabio no busca exceso, busca propósito. Cuando logras eso, cada dólar se vuelve sagrado. Cada decisión financiera se convierte en un acto de fe. Por eso, cada mañana, cuando despierto, no reviso mis cuentas bancarias primero. Reviso mi corazón, porque si mi corazón está en paz, mis finanzas también lo estarán. Un día le pregunté a un rabino anciano cuál era el secreto de la bendición constante. Me dijo: Jacob, recuerda siempre 3 palabras: gratitud, propósito y movimiento. Gratitud por lo que tienes, propósito en lo que haces y movimiento en lo que posees. Esas 3 palabras son el mapa de la prosperidad. Cuando detienes el movimiento, la vida se estanca. Cuando pierdes el propósito, el dinero se vuelve vacío. Y cuando olvidas la gratitud, la bendición se apaga. Así que, si hoy estás guardando cada centavo con miedo, si sientes que el dinero se te escapa como agua entre los dedos, haz una pausa. Respira. Mira tus manos. Dentro de ellas no hay carencia, hay poder. El poder que Adonai te dio para crear, producir, multiplicar. No esperes a tener mucho para empezar a actuar. Empieza con lo que tienes y Dios se encargará de multiplicarlo. El día que entendí eso, algo se rompió dentro de mí. Fue como si un muro invisible de escasez cayera. Me di cuenta de que no era la falta de oportunidades lo que me detenía, sino la falta de fe en lo que ya tenía.
y decidí ponerlo todo en movimiento. Vendí algunas cosas que no necesitaba, liberé dinero que estaba estancado y lo transformé en semilla. Esa palabra cambió mi vocabulario financiero. Semilla. Una semilla no se guarda, se siembra. Una semilla no se teme, se confía. Y una semilla, cuando cae en buena tierra, multiplica su esencia. Comencé invirtiendo en conocimiento, después en relaciones y luego en proyectos pequeños. No todo funcionó, pero cada intento me hizo más sabio. Entendí que el fracaso no era el fin, sino el abono que fortalecía mi raíz. En hebreo, la palabra nisayón significa prueba, pero también experiencia. Cada pérdida era una experiencia que me preparaba para un nivel mayor de bendición. Pasaron los meses y algo curioso empezó a suceder. Ya no medía mi éxito por cuánto dinero tenía, sino por cuántas personas estaba ayudando. El dinero se volvió un instrumento de propósito. Me di cuenta de que el cielo no mide la prosperidad por números, sino por impacto. Una tarde recibí la visita de un joven que trabajaba en una gasolinera. Me dijo: «Rabino, escuché sus enseñanzas en línea, empecé a aplicar el principio de dividir mi ingreso y hoy, por primera vez, tengo dinero trabajando para mí». Me mostró con orgullo una libreta donde anotaba cada inversión, cada donación y cada aprendizaje. Lo abracé y le dije: «Esto es brajá, hijo mío. Esta es la bendición real. No depender del dinero, sino hacer que el dinero dependa de ti. La brajá no está en el billete, está en la mente que lo usa con sabiduría». Los antiguos sabios decían: «El dinero en manos del justo es como el agua en un canal, donde pasa, florece». Por eso el objetivo no es acumular, sino fluir. Cuando fluyes, te conviertes en un canal por donde Dios bendice a otros, y en ese flujo la bendición regresa multiplicada. Durante años viví bajo la tiranía del reloj. 8 de la mañana a 6 de la tarde, creyendo que esa era la única forma de ganarme la vida. Pero descubrí que el reloj solo mide tiempo, no propósito. Hoy sigo trabajando, pero lo hago en libertad. Mi tiempo le pertenece a mi misión, no a un jefe. Y quiero que sepas algo: no necesitas renunciar a tu empleo para comenzar este cambio. Lo que necesitas es renunciar a la mentalidad de esclavo. El esclavo guarda, el libre multiplica. El esclavo teme perder, el libre confía en sembrar. Así que te lo repito: deja de ahorrar por miedo y empieza a invertir con propósito. Invertir no es solo poner dinero en un negocio, es poner energía en algo que genere vida. Invierte en aprender, invierte en servir, invierte en crear. La Torá dice en Mishlei 3:9-10: «Honra a Adonai con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto». Esa promesa no es poesía, es un principio. Cuando das a Dios lo primero, lo demás se multiplica. Durante años di a Dios lo que me sobraba, hasta que comprendí que el secreto estaba en darle lo primero. No porque Él lo necesite, sino porque yo necesito recordarle a mi corazón quién es la fuente. Cada vez que aparto mi décimo, lo hago con una sonrisa. Es mi forma de decir: no soy dueño, soy mayordomo. Y un buen mayordomo nunca teme quedarse sin recursos, porque sabe que administra para un dueño infinito. He visto milagros ocurrir en las finanzas de quienes aplican este principio. Personas que estaban endeudadas y, al practicar tzedaká, empezaron a ver puertas abrirse de maneras inexplicables. No es magia, es obediencia espiritual. El dinero obedece leyes invisibles. Si lo retienes por miedo, se aleja. Si lo diriges con fe, regresa multiplicado.
Recuerda lo que dice Kohelet 11:6. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál prosperará, si esto o aquello. En otras palabras, no pongas tu esperanza en un solo intento. Mantente sembrando. Algunos frutos vendrán rápido, otros tardarán, pero todos llegarán a su tiempo. He aprendido que el dinero no es un fin, es un medio. Es la tinta con la que escribes el capítulo de tu legado. Si usas esa tinta con sabiduría, tus hijos y los hijos de tus hijos leerán tu historia con gratitud. Hoy, cuando miro atrás y recuerdo al hombre que era, encerrado en una oficina, con miedo a gastar un centavo, entiendo que aquel miedo fue el maestro que me empujó a buscar la verdad. Si nunca hubiera sentido esa ansiedad, jamás habría descubierto la libertad. La Torá dice en Shemot, Éxodo 14:15, dijo Adonai a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Esa es la respuesta que el cielo sigue dando hoy. Deja de esperar y avanza. Así que este es mi consejo para ti, mi hermano, mi hermana que escuchas. Deja de guardar lo poco que tienes y empieza a moverlo con fe. Porque la bendición no llega a los que acumulan, llega a los que caminan. Abre tus manos, abre tu mente y abre tu corazón. Haz circular lo que tienes y el universo responderá. Cuando termines de escucharme, quiero que tomes una decisión concreta. Piensa en ese dinero que tienes guardado y que no cumple ningún propósito. Puede ser grande o pequeño. Pregúntate, ¿qué semilla podría plantar con esto? Tal vez un curso, tal vez una herramienta de trabajo, tal vez una inversión sencilla, tal vez una ayuda a alguien que lo necesita. Hazlo con intención. Nómbralo como tu primera semilla de fe. Y cuando la siembres, repite conmigo, Baruch ata Adonai, Eloheinu, Melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que sacas el pan de la tierra. Esa es la declaración de abundancia. El pan no aparece de la nada. Aparece cuando alguien siembra, riega y confía. Yo sembré mi semilla cuando todos me decían que era una locura. Hoy miro mi vida y doy gracias porque creí más en la promesa que en el miedo. No tienes que creerme, solo pruébalo. Aplica este principio durante 90 días. Muévete con fe, actúa con propósito, da con alegría. Y después me contarás lo que sucedió. Si haces esto, te prometo que algo cambiará. Tu mente, tu entorno, tu destino. Y cuando la duda vuelva a tocar tu puerta, recuerda mis palabras. El dinero que se mueve, vive. El dinero que se detiene, muere. No fuiste creado para enterrar tus talentos, sino para multiplicarlos. Hazlo hoy, no mañana, hoy, porque la bendición no llega a los que esperan, sino a los que actúan. Cuando terminé de enseñar ese primer principio, muchos vinieron a preguntarme si realmente era tan sencillo. Y yo siempre respondo lo mismo. Sencillo no significa fácil. La ley de la siembra es clara, pero exige valentía. Lo difícil no es entenderla, lo difícil es soltar. El miedo a perder es el último obstáculo antes de la libertad. Cuando di mis primeros pasos como inversionista, sentía cada dólar como un pedazo de mí que se alejaba. Pero aprendí algo poderoso. Cuando das con fe, no estás perdiendo, estás extendiendo tu influencia. Cada billete que sale con propósito regresa con testimonio. Una vez estaba sentado frente a mi rabino mentor, un hombre anciano que había sobrevivido a guerras y crisis económicas. Le pregunté cuál era el secreto para mantener la bendición en tiempos inciertos. Me miró, sonrió y me dijo, Jacob,
La incertidumbre es el idioma que Dios usa para enseñar confianza. Desde entonces, cuando llega un momento difícil, no me pregunto ¿por qué? Me pregunto ¿qué puedo aprender? Hubo una época en la que una de mis empresas atravesó una fuerte caída. Pérdidas, deudas, contratos cancelados. Muchos habrían entrado en pánico, pero yo recordé las palabras del salmista. Adonai es mi pastor, nada me faltará. Esa frase no es un consuelo, es una declaración de soberanía. Si Él es mi pastor, entonces cada circunstancia tiene propósito. En esos meses volví a aplicar el principio de tzedaká. Aún en crisis, seguí dando. No porque tuviera abundancia, sino porque sabía que, si detenía el flujo, me estancaría. Y algo extraordinario ocurrió. Mientras otros cerraban sus negocios, nosotros comenzamos a recibir oportunidades inesperadas. Clientes nuevos, alianzas, ideas frescas. Ahí comprendí otro secreto. La tzedaká no solo abre puertas financieras, también abre los cielos. Un día, mientras oraba, vino a mi mente el pasaje de Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Adonai Tsebaot. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Noté algo que nunca había visto. Es el único momento en toda la Torá en el que Dios dice, pruébenme. En todo lo demás nos pide obediencia. Aquí nos invita a comprobarlo. Esa es la economía divina. No se basa en ahorro, sino en confianza. Desde ese momento decidí vivir probando a Dios con mi obediencia. Cada vez que recibía un ingreso, apartaba mi diezmo sin discutirlo. Y no pasaba mucho tiempo antes de ver un nuevo proyecto, una puerta abierta, una persona estratégica. Pero la prosperidad verdadera no es solo recibir, es aprender a administrar con sabiduría. Ahí entra el segundo pilar que transformó mi vida. El principio de las múltiples fuentes. La Torá enseña en Kohelet 11:2, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Cuando leí ese versículo por primera vez, lo entendí como una recomendación agrícola. Después comprendí que era una instrucción económica. Diversificar no es falta de fe, es estrategia santa. Durante años, mi única fuente de ingreso fue mi empleo. Si lo perdía, perdía todo. Pero cuando aprendí a construir varias fuentes, gané libertad. Empecé a crear pequeñas corrientes de ingreso. Una empresa, un servicio, un producto digital, una propiedad en alquiler. Algunas crecieron, otras no. Pero cada una me enseñó algo. Y cada vez que una fuente fallaba, otra sostenía. El secreto de las familias prósperas no está en tener un gran negocio, sino en tener varios pequeños que se complementen. No dependas de un solo pozo, cava varios. Un amigo mío, David, era ingeniero. Tenía un buen salario, pero dependía totalmente de él. Un día lo despidieron. En lugar de lamentarse, aplicó este principio. Creó un pequeño taller, comenzó a vender cursos en línea, invirtió en un terreno. En 3 años tenía 3 ingresos estables. Cuando me lo contó, dijo una frase que nunca olvidé. Antes trabajaba por dinero, ahora el dinero trabaja por mí. Eso resume la diferencia entre el hombre que ahorra por miedo y el que invierte con propósito. El primero encierra el dinero. El segundo lo libera. A veces me preguntan cómo identificar una oportunidad legítima. Mi respuesta es simple. Una oportunidad de Dios siempre bendice más de una vida. Si solo te enriquece a ti, probablemente no viene del cielo. Cuando aplicas la jojmá, la sabiduría práctica, empiezas a distinguir entre ganancia y bendición.
La ganancia puede aumentar tus números, pero la bendición aumenta tu esencia. Recuerdo cuando inicié mi tercera empresa. Era un proyecto arriesgado, involucraba tecnología que apenas conocía. Antes de invertir, me arrodillé y oré. Adonai, si esto no viene de ti, ciérrame la puerta. Pero si es parte de tu plan, dame la visión para verlo crecer. La paz que sentí en ese momento fue mi respuesta. Hoy esa empresa da empleo a decenas de personas y financia obras de caridad. La paz siempre será el sello de una decisión correcta. He aprendido a ver el dinero como un mensajero. Cada dólar que sale de mis manos lleva una instrucción. Vuelve multiplicado y trae bendición. No todos regresan igual, pero todos regresan con algo. Algunos vuelven en forma de dinero, otros como relaciones, otros como sabiduría. El principio del movimiento sigue siendo el mismo. Kesef Holeg, Chai. Kesef Omed, Met. El dinero que se mueve vive, el que se detiene muere. No me canso de repetirlo, porque cada vez que alguien lo aplica, su vida cambia. Hace poco, en Miami, una mujer se me acercó después de una conferencia. Me contó que había escuchado mi mensaje meses atrás. Ganaba apenas lo suficiente para pagar la renta. Aún así, decidió separar cada semana una pequeña parte para dar y otra para invertir. Rabino, me dijo, no entiendo cómo, pero ahora tengo el doble de clientes y pude abrir mi propio negocio. Le sonreí y le dije, eso se llama ley de retorno. Lo que envías con fe vuelve con multiplicación. Y no se trata de magia ni de coincidencia. Se trata de vibración espiritual. La fe es una frecuencia que atrae provisión. Por eso insisto, la economía del reino no se basa en retener, sino en circular. He visto a gente que gana millones y vive como pobre, y he visto a personas humildes vivir en abundancia constante. La diferencia no es el monto, es la mentalidad. El que piensa en escasez guarda. El que piensa en propósito comparte. Recuerdo cuando vivía en un pequeño apartamento con mi esposa y apenas teníamos para cubrir lo básico. Un día ella me dijo, «Jacob, ¿crees que algún día viviremos en abundancia?» Le respondí, «Sí, el día que entendamos que la abundancia no empieza en la cuenta bancaria, sino en la mente». Esa noche hicimos algo que parecía loco. Donamos lo último que teníamos para una causa que ayudaba a familias necesitadas. A la semana siguiente recibimos una oferta de trabajo que triplicaba mis ingresos. Desde entonces aprendimos que la tzedaká no empobrece, expande. Muchos piensan que la Torá solo habla de religión, pero la Torá es el mejor manual de finanzas que existe, porque enseña administración, justicia y propósito. Cuando Moisés guió al pueblo en el desierto, Dios les dio maná cada día. No podían guardarlo porque se dañaba. ¿Por qué? Para enseñarles dependencia diaria. Quien acumula por miedo pierde frescura espiritual. Quien confía recibe nuevo maná cada mañana. Así funciona la provisión divina. Fresca, constante, suficiente. La abundancia no es tener mucho, es tener lo necesario en el momento correcto. Por eso enseño a no obsesionarse con acumular, sino con fluir. Cada vez que abro un nuevo proyecto, empiezo orando y cerrando con acción. Oración sin acción es ilusión. Acción sin oración es presunción. La combinación de ambas crea manifestación. Hoy tengo varias empresas, pero no las manejo solo por negocio. Las manejo como ministerios disfrazados. Cada empresa es una forma de servir. Cada cliente una oportunidad de reflejar a Dios en el mercado.
No hay diferencia entre el templo y la oficina cuando entiendes que ambos son lugares de adoración. La prosperidad que no glorifica a Dios se vuelve vanidad. He conocido empresarios con todo el dinero del mundo y un vacío que ningún lujo llena. Y he conocido a madres que venden pan en la calle con una sonrisa que ilumina el barrio. La riqueza verdadera es la paz con propósito. Por eso oro cada mañana diciendo: Adonai, dame sabiduría para administrar tu bendición y humildad para recordar que no es mía. Cada vez que pronuncio esa oración, recuerdo de dónde vengo. Del escritorio gris, del salario justo, de los días sin esperanza. Y me prometo nunca olvidar que la fe me sacó de allí. Si tú estás en ese lugar ahora, no te desesperes. No necesitas una fortuna para empezar. Necesitas un principio. Empieza con lo poco y Dios se encargará de lo mucho. Cierra los ojos un momento y piensa: ¿qué podrías multiplicar hoy si soltaras el miedo? Tal vez un talento, una idea, una relación, una oportunidad. Empieza ahí. Cuando siembras propósito, cosechas destino. He recorrido un largo camino para llegar hasta aquí, y si algo he aprendido en todos estos años es que el dinero no cambia la vida. Lo que cambia la vida es el entendimiento. Cuando entiendes el propósito del dinero, el dinero deja de ser un amo y se convierte en un siervo. Cuando entiendes que la abundancia no es tener más, sino ser más, empiezas a vivir con libertad. Hoy quiero cerrar esta enseñanza hablándote de lo que realmente permanece: el legado. Porque puedes perder un negocio, puedes cerrar una empresa, pero lo que siembras en las personas nunca muere. Recuerdo a un anciano que conocí en Jerusalén. Vendía frutas en una esquina. Cada mañana colocaba sus canastas con cuidado y antes de comenzar el día levantaba sus manos y decía: Adonai, bendice mis frutos para que bendigan a otros. Le pregunté una vez por qué hacía eso si apenas ganaba lo suficiente. Me respondió con una sonrisa: porque mi propósito no es hacerme rico, es servir. Cuando sirvo, soy rico. Esa frase resume todo lo que he querido enseñarte. No se trata de cuánto acumulas, sino de cuánto sirves. La riqueza es la consecuencia natural de una vida útil. Hay personas que morirán con cuentas llenas, pero corazones vacíos. Y hay otras que quizá no tengan millones, pero dejan huellas que el tiempo no borra. ¿Cuál quieres ser tú? Cuando el dinero deja de ser solo números y se convierte en herramienta, tu vida se llena de propósito. Y cuando el propósito guía tus decisiones, el cielo respalda tus pasos. He visto a hombres quebrados levantarse con una simple idea. He visto a madres solteras construir negocios prósperos desde su cocina. He visto a jóvenes dejar la calle para emprender con fe. Ninguno de ellos esperó tenerlo todo. Todos decidieron comenzar con lo que tenían. Porque Dios no bendice la espera, bendice el movimiento. Si estás escuchando esto y sientes que ya lo intentaste todo, que los años pasaron y el fruto no llega, quiero que escuches estas palabras con el corazón. Todavía hay semilla en tu tierra. Todavía hay propósito en tu vida. Todavía hay tiempo para florecer. No importa si tienes 20, 40 o 60 años. Mientras tengas aliento, puedes crear. Mientras tengas fe, puedes multiplicar. Deja de pensar en lo que perdiste y enfócate en lo que puedes producir hoy. El hombre que mira atrás se paraliza. El que mira adelante se expande. Yo también pensé que mi historia se había terminado. Trabajé años en un empleo que consumía mis fuerzas. Soñaba con libertad, pero tenía miedo. Y fue ese miedo el que me empujó a buscar a Dios de verdad.
Descubrí que Él nunca quiso que fuéramos esclavos del sistema, sino administradores del reino. Cuando la Torá dice, y serás cabeza y no cola, estarás encima y no debajo, no se refiere a arrogancia, se refiere a dominio propio, a vivir guiado por principios, no por emociones. Y si hay un principio que deseo que lleves grabado en el alma, es este. La bendición se manifiesta cuando confías lo suficiente para soltar. Cada semilla que sueltas con fe crea una cosecha que te seguirá toda la vida. Quiero que cierres los ojos por un momento y pienses en lo que más anhelas. Tal vez un hogar libre de deudas, un negocio estable, un futuro seguro para tus hijos. Ahora imagina que todo eso empieza con una decisión. Dejar de retener y empezar a fluir. Haz un pacto con Dios en tu corazón. Dile, Adonai, de hoy en adelante mi dinero tendrá propósito. No seré esclavo del miedo, seré instrumento de bendición, y verás cómo todo cambia. He visto milagros. Gente que comenzó con una idea y terminó con una empresa. Gente que empezó con una oración y terminó con un testimonio. Gente común como tú que decidió creer. Porque el poder para hacer riquezas no está en el banco, está en ti. La Torá lo dice claramente. Ki Adonai Eloheja Uhanoten Leja Koash Lasot Yail. Porque el Señor tu Dios te da el poder para hacer riquezas. Ese poder está en tus manos, en tu mente, en tu fe. Úsalo. No lo entierres. No lo temas. Y cuando Dios te prospere, no te olvides de la fuente. Usa tus ganancias para levantar a otros. Ayuda a quien está comenzando. Enseña a quien no sabe. Inspira a quien perdió la fe. Porque la bendición que se comparte se multiplica y la que se guarda se marchita. Haz que tu prosperidad sea una predicación silenciosa. Que tus obras hablen más que tus palabras. Que cuando alguien te mire diga, ahí va alguien que entendió la ley del cielo. Y cuando llegues al final de tus días, no midas tu éxito por las cifras, sino por las vidas que tocaste. La Torá dice en Mishlé 13:22, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. No dice que dejará dinero, dice herederos. Porque el mejor legado no es lo que dejas a tus hijos, sino lo que dejas en tus hijos. Enséñales a confiar, a crear, a dar, a servir. Enséñales que el dinero no se guarda, se multiplica. Enséñales que la bendición es un flujo, no un depósito. Y si un día te preguntan cuál fue tu secreto, diles la verdad, que dejaste de ahorrar por miedo y empezaste a invertir por fe. Esa será tu mayor herencia. Yo soy testigo de que funciona. Lo vi en mi vida, en la de mi esposa, en mis hijos, en mis discípulos. Y ahora quiero verlo en la tuya. Así que levántate. Sal de la parálisis. Haz algo hoy. Llama a esa persona. Abre esa cuenta. Siembra esa semilla. Empieza ese proyecto. Da ese paso. No esperes más. Porque la bendición no visita a los que la piensan, sino a los que la practican. Y cuando llegue, cuando veas que el flujo se abre, cuando mires atrás y digas, valió la pena creer, recuerda este momento. Recuerda que no fue un milagro repentino, fue el resultado de un principio eterno, Kesef Holesh, Chai, Kesef Omed, Met. El dinero que se mueve vive, el que se detiene muere. Muévelo con fe, muévelo con propósito, muévelo con amor. Y verás cómo la abundancia de Adonai llena tu casa, tu familia y tus generaciones. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob te dé visión para soñar, manos para trabajar y corazón para dar, y que todo lo que toques prospere, no solo para ti, sino para todos los que te rodean. Shalom, mi querido hermano, mi querida hermana.
Que esta palabra sea una llave para abrir tu próxima temporada de abundancia. Recuerda siempre, no fuiste creado para sobrevivir, fuiste creado para fructificar. Shalom, y que la paz de Adonai gobierne tus finanzas, tu mente y tu corazón.